Bendiciones del cielo, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Dan Ben Abraham. La paz y la bendición del Altísimo sea sobre su vida y con el permiso de cada uno de ustedes, que la bendición del Ribono Shel Olam esté sobre sus vidas. Hoy vamos a hablar un tema sumamente importante, el tema de santidad, qué significa la santidad, pero luego vamos a estar hablando un poco acerca del tema de la idolatría. Todo esto viene en base a algunas preguntas y comentarios que se dieron en el live de ayer, y por esa razón estamos compartiendo estos temas. Esta semana va a ser de temas extraordinarios, como la semana pasada estuvimos tocando varios temas importantes y eso ha sido de gran bendición, y hoy va a continuar esta misma línea. Creo que es un tema sumamente importante que necesitamos aclarar y comprender bien. Saludamos a todos los que se están conectando. Lea, muchas bendiciones desde Ecuador. Que bueno, Shel Olam pueda bendecirte en gran manera. Familia Tarache, que ya se está uniendo con nosotros, muchas bendiciones del Altísimo sobre tu vida, que el Eterno cumpla los deseos de tu corazón, para bien, para bien, para paz. Saluda a todos Benei Haderech, que Hashem les bendiga y les guarde, y a todos los que están acá conectados, ya dándonos tap, apoyando este live, que el Eterno les bendiga, cumpla siempre los anhelos y los deseos de su corazón, para bien, para vida y para paz. Quizá hoy, vamos a agarrar un poquito desprevenido a mucho de nuestra audiencia, porque se me olvidó decirles que, normalmente los días martes tengo que adelantar un poco la hora, ya que mi esposa tiene un compromiso con las mujeres en la congregación, y por esa razón no podemos desarrollar bien al horario acostumbrado esta cita. Pero recuerden, todos los martes a las 10 de la mañana estaremos acá acompañándoles y compartiendo con ustedes. Saludos, Mildred Tarache, muchas bendiciones. Marilu Quintero, un fuerte abrazo desde Sefarat. Ribono Shel Olam pueda bendecirles en gran manera y cumplir los deseos de su corazón, para bien, para vida y para paz. Gracias por todos esos taptar, Rachel. Muchas bendiciones. Gracias, Lea. Un abrazo enorme para ti, para tu esposo. Hashem esté con ustedes y cumpla siempre los anhelos de su corazón, para bien, para vida y para paz, y que Hashem les use como instrumentos grandes allá en Ecuador para llevar a cabo la obra de Hashem por los méritos de Mashiach. Así que Baruch Hashem, Rachel, muchas bendiciones, gracias por unirte, por estar acá con nosotros, y a todos los que están ya uniéndose con nosotros. Ya hemos llegado a 1K y vamos entonces a estar iniciando este tema. Un tema importantísimo que esperamos con la ayuda del cielo pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar primero por el tema de la santidad. ¿Qué significa santidad? ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? ¿Cómo podemos vivir la santidad? Lamentablemente, este es un tema que en el cristianismo no se ha logrado definir de manera apropiada. Es decir, en las congregaciones cristianas siempre se habla de tenemos que vivir la santidad, pero no se especifica, no se explica qué es la santidad y cómo podemos vivir la santidad. Y es por eso que en esta oportunidad queremos hablar un poquito acerca de este tema tan importante. La palabra santidad en hebreo es kedushá. Kedushá viene de una raíz en hebreo que significa apartar. Apartar. Y nos habla entonces de que una persona que desea vivir santidad tiene que vivir una vida diferente, una vida apartada, una vida alejada de ciertos comportamientos importantes, y de esa manera está viviendo la santidad.
Pero aquí es donde está el punto donde el cristianismo no logra definir por completo la santidad. Porque sí, muchos cristianos viven una vida distinta al resto de las personas que en el cristianismo se llaman las personas del mundo, ¿ok? Viven distinto a ese tipo de personas, pero tienen que ir más allá. Porque santidad significa apartarse ciertamente de un estilo de vida contrario a la voluntad del Eterno, pero apegarse a un estilo de vida que está conforme a la voluntad de Dios. Y es aquí donde juega un papel determinante la Torah. Okay. Saludos, Yajaira Fuenmayor, muchas bendiciones. Saludos, Melech Sadik. Saludos, ¿quién más vi por aquí? Que iba a saludar hace un momento. María León, muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Que el Ribono Shel Olam pueda bendecirte y estar contigo en todo momento y cumplir siempre los anhelos de tu corazón para bien y vida y paz. Entonces, esto es importantísimo que nosotros lo tengamos muy presente cuando estamos hablando del tema de la santidad. Necesitamos apartarnos de un estilo de vida, pero necesitamos apegarnos a otro estilo de vida que está expreso en la Torah. Okay. Y voy a ser aquí muy puntual en una definición que es sumamente importante, que tienes que entenderlo. La Torah no es para salvación. O sea, la Torah es para que los salvos vivan santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, el hecho de que tú eres salvo por la gracia, la misericordia de Dios, y has sido apartado y has sido escogido para Dios, el hecho de que tú seas salvo es para que puedas vivir una vida apegada a Dios conforme a sus mandamientos. Gracias, Víctor, por esa rosa. Ribono Shel Olam pueda bendecirte a ti, a tu familia. Ayer les use como instrumentos de redención y que puedan causar un gran despertar, un gran despertar allá en la isla de Puerto Rico. Que Hashem esté con ustedes en todo momento. Entonces, santidad significa eso, significa apartarnos, pero apegarnos a un estilo de vida que está conforme a la Torah, conforme a lo que Hashem, el Eterno, ha establecido. Es por eso que cada vez que en el judaísmo se va a cumplir un mandamiento de la Torah, decimos una expresión, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav betzivanu. Asher kidishanu b'mitzvotav betzivanu. ¿Qué significa la expresión Asher kidishanu b'mitzvotav betzivanu? Significa que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado hacer tal cosa. Cada vez que cumplimos un mandamiento, decimos Asher kidishanu b'mitzvotav betzivanu. Cada vez que cumplimos un mandamiento, decimos esa expresión. Déjame mover aquí un poquito, que me estás pegando un poquito los rayos del sol. Y voy a ver si, moviéndome un poquito para acá, creo que está peor la cosa. Vamos a ver, disculpen ese movimiento brusco. Bueno, la verdad que donde me ponga, como que está el sol hoy, he cerrado las persianas. Pero bueno, ahí todavía siguen los rayitos de sol. Y bueno, Baruch Hashem. No nos vamos a detener por esto. Entonces, la santidad es algo que puedes vivir solamente cuando guardas y cumples la Torah. Cuando cumples los mandamientos de Dios, cuando vives las instrucciones que Dios ha dejado. Y es por eso que una de las cosas importantes que la Torah nos dice es: santos serán, Tigyu Kedoshim, santos serán. Eso es un llamado, es una declaración, es una exigencia que se le hace a aquellos que son pueblos del Eterno. Serán santos porque el Eterno vuestro Dios es Kadosh, es santo, es apartado, está alejado de toda impureza
etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que vivir la santidad, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo contrario a la santidad? El contrario a la santidad es el pecado, ¿ok? El pecado. Si podemos asociar la santidad con la luz, el pecado lo asociamos con la oscuridad. Si asociamos la santidad con la pureza, entonces el pecado es impureza, es lo contrario a la santidad. Si la santidad es apartarte de algo para vivir conforme a la voluntad de Dios, el pecado es lo contrario, es alejarte de Dios y apegarte a un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. ¿Ok? Y esto es sumamente importante que lo tengamos muy presente cada uno de nosotros. ¿Ok? El tema del pecado, que es una infracción de la Torá, es un tema que tenemos que nosotros alejarnos de todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado es una infracción de la Torá, y si la Torá es lo que nos ayuda a santificarnos, la infracción de la Torá nos ayuda a apartarnos de ese propósito. Así de sencillo. ¿Ok? Saludos a Bey Roja Emet allá en Barquisimeto. Que el Eterno esté con ustedes, les bendiga y les guarde en todo momento. Coqui Sarrabal, muchas bendiciones, gracias por ese apoyo, por eso me gusta, y a todos los que están aquí apoyándonos. Ya hemos llegado a los 10K. Ribono Shalom pueda bendecirles de una manera importante en este día. ¿Ok? Entonces, el pecado es lo contrario a la santidad. Es la transgresión de los mandamientos, es alejarnos de la voluntad de Dios, y por lo tanto el pecado causa un alejamiento de Dios. ¿Okay? Dicho de una manera, nuestros sabios explican esta realidad, y que es sumamente importantísimo que tú y yo podamos entenderlo en esta hora. Es cuando Adán, que estaba en el Edén en un nivel de comunión con el Altísimo extraordinario, en una unión con Hashem de manera extraordinaria, cuando Adán peca, nuestros sabios dicen, hacen que la presencia divina que estaba con Adán se alejara de Adán al primer cielo. Y así los pecados de las siguientes generaciones fueron causando que la presencia de Dios fuera alejándose y alejándose y alejándose hasta llegar hasta el último de los cielos. ¿Ok? Cada pecado, el pecado de Caín al matar a su hermano, el pecado de la generación del diluvio, el pecado de la gracia, por eso quiéreme, muchas bendiciones, que el Ribono Shalom te bendiga y cumpla siempre los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Bendito sea el Eterno. Entonces, cada uno de los pecados de las generaciones anteriores fueron alejando la presencia divina, alejando y alejando la presencia divina. ¿Ok? Porque eso es lo que causa el pecado, eso es lo que causa la transgresión, el alejamiento de Dios. Porque Dios no puede habitar en la impureza, y el pecado trae impureza espiritual. ¿Ok? Y estas son cosas importantísimas que tenemos que alejar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir la santidad. ¿Y cómo vivimos la santidad? Apegándonos a la Torá, a las instrucciones, a los mandamientos que Dios nos ha dado, y de esa manera nos santificamos. ¿Ok? Nos santificamos. Esto es un aspecto importante. Ahora bien, uno de los pecados más terribles que pudiéramos cometer, lo aleinu, Dios nos lo permita, es el pecado de la idolatría. Y este pecado voy a comenzar a desarrollar algunos aspectos importantes, porque fue específicamente la pregunta que nos hicieron el día de ayer, ¿verdad? Acerca de qué es la idolatría, entonces, ¿ok? Si pudiéramos definir la idolatría con una expresión en hebreo, es la expresión Avodah Zarah. ¿Ok? Esa es la expresión que nuestros Jajamim han visto para poder hablar de lo que pudiéramos considerar
lo que es idolatría, es decir, una Abodá Zará. ¿Qué significa la expresión Abodá Zará? Abodá Zará significa realmente un servicio extraño. La semana pasada estuvimos hablando acerca del concepto hebreo de Abodá, de servicio. Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre de este canal, Ishmael TV, y allí puedes ver ese video importantísimo. Estuvimos hablando del concepto de abodá, del concepto de servicio, y cómo eso demanda de que seamos siervos del Eterno, ¿verdad? Y que somos esclavos del Eterno y que tenemos que hacer la voluntad del Eterno, ¿verdad? Porque somos sus siervos, somos sus esclavos, lo decíamos la semana pasada. Y cuando hablamos del concepto de Abodá Zará, nos estamos alejando del servicio a Dios para acercarnos a algo que se considera como un servicio extraño, ¿ok? Un servicio extraño. Lo otro importante que tenemos que destacar con respecto al concepto de idolatría es un término que también la Torah utiliza, que es el término de Elohim Ajerim. Elohim Ajerim. ¿Qué significa la expresión Elohim Ajerim? Significa dioses extraños o dioses ajenos, ¿ok? O otros dioses, ¿ok? Pudiéramos traducirlo de esas tres maneras. Por lo tanto, estos dos conceptos, Abodá Zará y Elohim Ajerim, son los dos conceptos fundamentales que necesitamos comprender para entender lo que significa la idolatría. Déjame tomar un poquito de té acá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyah bidbaro. Amén. Saludamos a los que están conectándose. Glendy, Arriaga, Rachel, muchas bendiciones. Dan, muchas bendiciones. Todos los que están allí dándole tap, uniéndose con nosotros desde Honduras, Dan, muchas bendiciones. Que el cielo te bendiga. Jimber Sánchez, muchas bendiciones del cielo. Un fuerte abrazo para ti. El Eterno esté contigo en todo momento. De todos los que se están conectando con nosotros, Hashem les bendiga. Por aquí me están pidiendo un librito. Saludos, mi esposita. Saludos desde México, David. Muchas bendiciones desde la Ciudad de México. El Ribono Shalom pueda bendecirle. Ok, entonces estamos mencionando que hay dos conceptos fundamentales que necesitamos comprender para entender lo que en hebreo se habla de idolatría. Abodá Zará, que es un servicio extraño, es decir, cuando se hace algo que es extraño, ¿ok? Que no es lo que Dios ha pedido. Es visto como una forma de idolatría. Es Abodá Zará. Es un servicio extraño que Dios no ha pedido. ¿Ok? Y por lo tanto, esto es visto como una manera de idolatría. ¿Ok? También pudiéramos interpretarlo como un servicio falso. ¿Ok? Abodá Zará también pudiéramos expresarlo como un servicio falso. Mildred Tarache, muchas bendiciones. Hashem te bendiga y te guarde a ti y a todos Benei Hadere. Que el cielo les bendiga y les guarde. Como un servicio ajeno o como un servicio fuera del pacto que Dios ha establecido y que Dios ha demandado. ¿Ok? Todo eso podemos definirlo como Abodá Zará. Es decir, como algo extraño que alguien pueda hacer, que no es lo que Dios ha demandado, es visto como Abodá Zará y por lo tanto tiene implicaciones con respecto a la idolatría. Ahora, el otro concepto es Elohim Ajerim. Elohim Ajerim. ¿Qué significa el concepto de Elohim? ¿Qué significa el concepto de Dios? ¿Ok? Como normalmente se ha traducido. Mira, Dios es autoridad.
¿Ok? Cuando en la mente hebrea se menciona el término Elohim, se está hablando de autoridad, se está hablando de justicia, se está hablando de el atributo de justicia precisamente. ¿Ok? Eso es Elohim. Y por lo tanto, de Elohim viene toda fuente de autoridad. Esto es importantísimo, que tú lo puedas comprender. Lazo, muchas bendiciones. Gracias por unirte. Bathsheba, gracias por los tactá. Muchas bendiciones. Hemos llegado ya a 22K. Que el cielo les bendiga y les guarde. Gracias por este apoyo extraordinario que nos están dando. Entonces, Elohim en hebreo significa autoridad. Eso es lo que está detrás. Elmer, un abrazo para ti y tu familia. Y bueno, Shalom esté contigo en todo momento y cumple los deseos de tu corazón. Entonces, eso es lo que está detrás del concepto de Elohim, ¿ok? Que se ha traducido erróneamente como Dios, ¿ok? Como Dios. Entonces, ¿qué cosa es un Elohim Ajerim? Un Dios extraño. Cuando hablamos de Elohim Ajerim, un Dios extraño, estamos hablando de una fuente de autoridad extraña. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de Hashem. No hay autoridad que no venga del Eterno. Tanto es así que la propia Escritura dice que es Dios el que pone y quita reyes. Y por lo tanto, la autoridad viene de Dios. Cuando el ser humano busca una fuente de autoridad distinta, entonces está cometiendo lo que la Torah llama Elohim Ajerim. En otras palabras, cuando tú atribuyes a un ídolo, a un árbol, a cualquier cosa creada, tú le atribuyes a eso autoridad sobre tu vida, que Él manda y gobierna sobre tu vida, entonces eso se convierte en un Elohim Ajerim. Porque algo creado está teniendo autoridad en tu vida, y esa fuente de autoridad no viene de parte del cielo. No fue Hashem el que dijo, eso va a tener autoridad sobre ti. Eres tú el que le estás dando autoridad a eso sobre tu vida. Y por lo tanto es visto como Elohim Ajerim. Por ejemplo, una de las definiciones más extraordinarias que pudiéramos hablar acerca de este concepto que estamos tocando el día de hoy, nos lo da precisamente un gran rabino, ¿verdad? Conocido como Rav Shaul. Este gran rabino, mira la definición que nos da. Voy a leerlo textualmente para ti, para que puedas entender la definición de idolatría que nos da este gran rabino. ¿Ok? Y ya voy a decir en qué escrito está esto, pero este gran rabino, conocido como Rabino Shaul, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se puede conocer les ha sido revelado, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo evidentes por medio del designio presente en las cosas hechas. De modo que no hay excusas. Pues habiendo intuido la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni se lo agradecieron, sino que se entregaron a vanas especulaciones, por lo que su desatinado corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios permitió que fueran presa de inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a leer este último versículo que es importantísimo. Y por empecinarse en cambiar la verdad de Dios por la mentira, no hicieron más que honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta es una de las definiciones más extraordinarias que podemos encontrar de la idolatría. Cuando una persona le da autoridad a un árbol sobre su vida, a un palo sobre su vida, a un yeso sobre su vida, ¿ok? Cuando una persona busca una fuente de autoridad distinta a la fuente de autoridad que Hashem ha establecido, entonces eso se conoce como Elohim Ajerim. Porque la autoridad no viene de Dios, la autoridad viene del hombre. El hombre se empeña en atribuirle a algo creado, cambiando la gloria del Dios invisible por algo corruptible, por algo creado, dándole autoridad sobre su vida. Entonces eso es lo que en hebreo se conoce como Elohim Ajerim, es decir, un Dios extraño. ¿Ok? Un Dios extraño. ¿Por qué? Porque la fuente de autoridad sobre tu vida la has trasladado a algo extraño, a algo creado. ¿Ok? Y eso es Elohim Ajerim. Teniendo esto en mente, idolatría no es solamente posternarte delante de una imagen. Idolatría pudiéramos considerarlo como todo aquello a lo cual permitimos que tenga autoridad sobre mi vida, que gobierne sobre mi vida. Es visto como un Elohim Ajerim. Cuando ponemos, por ejemplo, el dinero y ponemos la confianza en el dinero, se convierte en un Elohim Ajerim, porque pensamos que mientras tenemos dinero, estamos bien, estamos tranquilos. Ponemos nuestra confianza en eso. Tranquilo, que no importa lo que pasa, aquí tengo dinero. Con esto lo resuelvo todo. Se convierte en un Elohim Ajerim. El dinero en sí no es malo. Lo que dice la Escritura es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. El colocar a algo en una situación de autoridad sobre mi vida. Y por lo tanto en eso pongo mi confianza. Se convierte en lo que pudiéramos mencionar un Elohim Ajerim, es decir, un Dios extraño. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en mente, hay una manera, hay una forma de idolatría que tenemos que también mencionar y que es sumamente importante que la mencionemos en esta oportunidad. Una forma de idolatría que también es importantísimo que podamos mencionar. Este tipo de idolatría de la cual voy a mencionar, halágicamente no podemos considerarlo como idolatría. ¿Ok? Pero desde el punto de vista del musar, desde el punto de vista de la ética, pudiéramos considerar esto idolatría. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la desesperanza, me estoy refiriendo a la tristeza, me estoy refiriendo a la depresión que me hace renunciar a Hashem
porque pienso que los problemas son tan grandes que no tengo la manera de salir de ellos, porque pienso que las circunstancias son tan grandes que me causan tristeza y no estoy poniendo mi confianza en Ribono Shel Olam. Entonces eso también podemos verlo como un tipo de idolatría. ¿Ok? Saludos al del camino, que Ribono Shel Olam pueda bendecirte y cumplir los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Esté contigo en todo momento. Entonces, todo esto que estamos mencionando es idolatría. Idolatría. Y quiero aprovechar en este marco, antes de pasar a otro punto que vamos a tocar, que es sumamente importante, una de las preguntas extraordinarias que nos hicieron el día de ayer y que tengo que desarrollarla en el día de hoy, en estos puntos que estamos tocando. Quiero aprovechar la coyuntura de lo que estamos hablando para mencionar un aspecto importante. Hay una expresión de judaísmo que conocemos como el judaísmo nexarita. ¿Ok? El judaísmo nexarita es el judaísmo que sigue los reclamos mesiánicos de Yeshua. ¿Ok? Y otras expresiones del judaísmo consideran al judaísmo nexarita como idolatría. ¿Ok? Idolatría. Pero ya hemos visto la definición de idolatría. En primer lugar, Abodá Zará, un servicio extraño. Judaísmo nexarita no tiene un servicio extraño. ¿Por qué? Porque el judaísmo nexarita vive conforme a la Torá, incluso conforme a la halajá. El judaísmo nexarita no tiene problemas con la Torá y no tiene problemas con la halajá, mientras la halajá no contradiga ni la Torá ni los reclamos de Yeshua como Mesías. El judaísmo nexarita no tiene problema con eso. ¿Ok? Lo segundo es que el judaísmo nexarita no puede ser considerado Elohim Ajerim, es decir, que tiene un Dios extraño, porque el judaísmo nexarita cree en que hay un solo Dios. El judaísmo nexarita toma sobre sí el principio fundamental expreso en la Torá, en Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. El judaísmo nexarita entiende este principio. De hecho, cuando a Yeshua le hicieron la pregunta, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos?, Yeshua no dudó en afirmar y decir: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y le dijo: y el segundo mandamiento es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en las palabras de Yeshua, en las propias palabras de Yeshua, el Shema es el principal mandamiento de toda la Torá. Y ese es uno de los principios fundamentales del judaísmo nexarita. Lo segundo es que el judaísmo nexarita también toma sobre sí las palabras que el propio Yeshua dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Hashem, el único Dios verdadero. Esas palabras las dijo Yeshua. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Hashem, el único Dios verdadero. Esas palabras proclamadas por Yeshua son fundamentales dentro del judaísmo nexarita. Para el judaísmo nexarita hay un solo Dios, y ese Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y como lo dice también Rav Shaul en uno de sus escritos, el Dios y Padre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. De hecho,
teniendo esto en mente, el propio rabino Shaul escribe en sus cartas y dice: hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías, hombre. Entonces, importantísimo. Saludos, Moshe, un fuerte abrazo, qué gusto que estés con nosotros una vez más acá. Es importante que nosotros tengamos claro esta postura del judaísmo nexarita, el cual proclama de que hay un solo Dios. Y ese solo y único Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Yeshua. Shalom, amado Magin. Un fuerte abrazo, que el Ribono Shel Olam pueda bendecirte a ti, a tu comunidad, que el Eterno te guarde y cumpla siempre el deseo de tu corazón para bien, para vida y para paz. Entonces, esto es importantísimo, señores. Esto es importantísimo. Para el judaísmo nexarita, Hashem es el único Dios verdadero. Y no hay otro fuera de él. El judaísmo nexarita proclama sin lugar a duda: en od milvado, no hay otro fuera del Eterno. Saludos a Roe Shaul desde Huancayo, Perú. Un fuerte abrazo a usted, a su comunidad. Les extraña mucho y muchas bendiciones del cielo. Para el judaísmo nexarita, Hashem es el único Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es la posición del judaísmo nexarita con respecto al Mesías? El judaísmo nexarita ve el Mesías como un enviado de Dios, como un emisario de Dios, ungido por Dios, un agente de redención de parte de Dios, e investido con autoridad, incluso investido con la autoridad de Elohim, tal como fue investido el primer redentor, Moisés, Moshe Rabbeinu. En Shemot, capítulo 7, verso 1, nos dice: mira, yo te he dado Elohim para Faraón. A Moisés fue constituido Elohim para Faraón. Moisés fue constituido Elohim para Faraón, investido con autoridad. Es que Elohim no tiene que ver nada con divinidad. Elohim tiene que ver con autoridad. Hashem es Elohim porque Él es la fuente de toda autoridad. Pero a los que Hashem inviste con autoridad, también son vistos como Elohim, siempre y cuando sean investidos por la autoridad del cielo. Ahí no estamos dentro de un concepto de Elohim Ajerim, porque es Hashem quien está dando autoridad. La autoridad viene de Hashem. Por eso no es visto como Elohim Ajerim. Por lo tanto, el primer redentor, Moisés, fue investido con autoridad. Fue Elohim para Faraón. Shalom, Efraín, un gusto tenerte. Muchas bendiciones. Ribono Shel Olam esté contigo y te guarde en todo momento. Entonces, el primer redentor, Moshe Rabbeinu, fue investido con autoridad. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu fue Elohim para Faraón. Tenía autoridad para decirle al Faraón: mira, Faraón, deja ir a mi pueblo. Es más, el propio Moshe no hablaba en nombre propio, hablaba en nombre de Hashem. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, decía Moshe Rabbeinu. Palabras de Hashem, investido por la autoridad de Hashem, enviado por Hashem. Pero Moshe Rabbeinu era un ser humano. Un ser humano investido con autoridad. Ese mismo concepto es para el segundo redentor. El Mesías no es visto como un Dios encarnado,
teniendo el concepto de Dios como divinidad. El Mesías no es visto como un Dios encarnado, señores. Si una persona tiene en su mente el concepto de que Dios se hace hombre, déjame decirle, eso es mitología griega. No tiene otra palabra. Era la mitología griega la que pensaba que los dioses descendían del Olimpo y tomaban forma humana, tenían relaciones con mujeres y dejaban a mujeres incluso embarazadas y tenían hijos mitad Dios, mitad hombre. Eso era mitología griega, paganismo, conceptos alejados de la Torá y de la fe hebrea. Por lo tanto, tenemos que entender que el Mesías, desde el punto de vista del pensamiento hebraico, es un ser humano investido con autoridad, ungido por Dios para una misión importante, la de redimir a su pueblo Israel y al mundo entero. Eso es el concepto hebreo del Mesías. Por eso es que dice Rabino Shaul, hay un solo Dios. Y el Mesías se ve como un mediador entre Dios y los hombres. Y se aclara es Yeshua, el Mesías, y le dice hombre. ¿Ok? Hombre. Y esto es sumamente importante. Gracias, Bathsheba, por todos esos aportes que nos estás dando. Que el cielo te bendiga y te guarde en todo momento. Entonces, teniendo esto en cuenta, para el judaísmo nexarita, Yeshua no reemplaza a Hashem. Yeshua no recibe culto divino como el culto que tiene que ser dado a Hashem. Yeshua no es objeto de tefilá. Yeshua nunca dijo, órenme a mí. Yeshua siempre dijo, cuando ores al Padre. Cuando Yeshua le dijeron, enséñanos a orar, él dijo, esta es la oración como ustedes pueden aprenderla. Avinu Sheba Shammai, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yikadesh Shimcha. Yeshua lo que dijo fue, cuando ores al Padre, pidan por mis méritos. Eso no es Avodat Zará. Gracias, Moshe. Ribono Shalom te bendiga en gran manera. Eso no es Avodat Zará, señores. El pedirle a Hashem por los méritos de un tzadik, de un justo, eso está dentro del concepto del judaísmo. Si no, preguntémosle a los Breslev, por ejemplo. Preguntémosle a los grandes, gracias Moshe, Ribono Shalom te bendiga en gran manera y cumple los deseos de tu corazón. Ok, entonces, Ribono Shalom es el objeto de nuestra tefilá, de nuestra oración. El Mesías es un medio. Gracias, Toda Rabá, por todos esos regalitos. Bendito sea el Eterno. Ok. Por eso dice que para llegar al Padre es a través del Mesías, pero estamos hablando de méritos, estamos hablando de sehut. No estamos hablando de que el Mesías sea objeto de oración. Entonces, lo que está definiendo el judaísmo nexarita es que Yeshua es el Mesías. Y aquí quiero hacer algo importantísimo, que lo he nombrado en varias ocasiones, antes de entrar finalmente al último tema que tengo que hablar, ¿ok? Mira, una de las grandes luminarias del judaísmo es Rabbi Akiva. Uno de los grandes maestros y pensadores del judaísmo es Rabbi Akiva. Un gran maestro de Torah que dio su vida, murió dedicando su vida a Hashem. Nadie pone en duda a Rabbi Akiva y a su grandeza como un maestro de Torah. ¿Ok? Correcto. Aquí nos dicen lo que hace también Chabad Lubavitch con algunas fracciones de la Chabad Lubavitch con el Rebbe Menachem Neilson. ¿Ok? Entonces, Rabbi Akiva es una luminaria
pero Rabbi Akiva cometió un error. Gracias, Susana, muchas bendiciones, Ribono Shalom te bendiga, cumple los deseos de tu corazón para bien, para vida y para paz. Rabbi Akiva cometió un error. Rabbi Akiva, muchas gracias, Berruach Haemer, Ribono Shalom te bendiga, te guarde. Rabbi Akiva cometió un terrible error. Creyó que Bar Kokhba era el Mesías. Lo proclamó el Mesías. Y fueron a la guerra contra Roma pensando que Bar Kokhba era el Mesías. El resultado fue catastrófico. Jerusalén fue arada, destruida por completo. Se le puso el nombre a Jerusalén de Aelia Capitalina. Se le puso el nombre a la tierra de Israel por Palestina. Y el exilio que vino tras ese nombramiento, los resultados de proclamar a Bar Kokhba como el Mesías, fueron resultados terribles, terribles. Saludos, Hasid, un fuerte abrazo, Hashem te bendiga y te guarde. Fueron terribles los resultados. Pero ¿qué ocurrió? ¿Podemos decir que Rabbi Akiva pecó por creer que Bar Kokhba fue el Mesías? No, un error. Pensó que este hombre tenía todas las cualidades para ser el Mesías. Se equivocó, las consecuencias fueron terribles, pero no fue un idólatra por creer que Bar Kokhba sea el Mesías. No lo fue. Entonces, creer que alguien es el Mesías no nos convierte en idólatras. Creer que alguien es el Mesías no te convierte en idólatra. Lamentablemente, lo que hizo el cristianismo con Yeshua al cambiarlo y transformarlo en un ídolo, y es nuestra responsabilidad entonces de enseñar al verdadero Yeshua que vivió en la tierra de Israel. Entonces, pero el judaísmo nexarita cree que Yeshua es el Mesías y eso no es visto como idolatría. Creer que alguien sea el Mesías. ¿Ok? Y esto es un aspecto sumamente importante. Bueno, quiero terminar este punto. Eso es importante que también lo cambiemos, lo que nos dicen acá, cambiar el nombre de Palestina, su nombre original. ¿Ok? Judea, Israel, ¿ok? Es importante no utilizar más el término Palestina, utilizar entre nosotros el término eres Israel, la tierra de Israel, o el antiguo reino de Judea, ¿verdad? Que son los aspectos importantes. Bueno, quiero terminar esta enseñanza. Hoy tuve que comenzar más temprano, a las 10 de la mañana, hora de acá empezamos, y es importante que tengamos eso presente, que tuvimos que comenzar un poquito más temprano. Los martes vamos a empezar esta hora, porque los martes hay un compromiso de mi esposa, ¿verdad? Y nos toca en este sentido. Pero quiero terminar con una pregunta que nos hicieron dentro de todas estas preguntas que estuvieron tocándonos, y fue el tema de ¿puede ser visto como idolatría el hecho de que cuando Yeshua en un momento mostró su grandeza y aparecieron Moshe y Eliyahu Hanabí allí con él en esa revelación, puede ser considerado eso como idolatría? ¿Puede ser eso considerado como invocación a los muertos? Etcétera, etcétera. Entonces, es aquí donde quiero terminar con este punto importante de todo este tema que estamos hablando. ¿Qué es consultar a los muertos? Que en hebreo sería como Doresh et Ametim. ¿Okay? Doresh et Ametim, consultar o inquirir a los muertos, y también está relacionado con prácticas de espiritismo, necromancia, etcétera, etcétera, todo lo cual está prohibido por la Torah. ¿Okay? El consultar a los muertos está prohibido por la Torah. El espiritismo, la necromancia y todas esas cosas están prohibidos por la Torah. Son puertas ajenas
es Avodah Zará, es Elohim Elohim, es impureza, ¿ok? Todo ese tipo de cosas que estamos mencionando. Y el punto aquí es, vamos a tratar de mirar si lo que cometió, lo que ocurrió con Yeshua puede ser visto en este punto de vista, ¿ok? Entonces ya sabemos que invocar a los muertos está prohibido. Está prohibido también la necromancia y el espiritismo, ¿ok? Eso está prohibido por la Torah. Ahora, tenemos un caso, antes de hablar del caso de Yeshua, tenemos un caso de Shaul con la pitonisa en Dor, ¿verdad? A la cual aparece, según el propio relato, aparece el profeta Samuel, que ya había muerto, ¿ok? Aunque hay discusión entre nuestros sabios si realmente era el profeta Samuel o si era una especie de ente espiritual que tomó la forma del profeta Samuel para confundir a Shaul. En este caso puntual podemos decir que Shaul cometió un terrible pecado. Tal cosa estaba prohibida y de hecho el propio Shaul había prohibido esa práctica. Había echado a los que hacían esas prácticas. Pero en un momento terrible, cuando estaba viendo que había sido desechado por Dios, que estaba perdiendo su poder, su fuerza, entonces el terrible, el Melech Saúl, el rey Saúl, comete este terrible pecado. ¿Ok? Porque va a una persona con el propósito de invocar a un muerto. Y aquí donde está este aspecto importante. Invocar a un muerto no es lo mismo que alguien se aparezca y se revele. ¿Ok? No es lo mismo. ¿Ok? Invocar a un muerto no es lo mismo que una revelación donde se aparezca una persona que haya muerto, pero que se haya aparecido por una revelación. Eso no es invocación. La persona no invocó al muerto. ¿Ok? La persona no invocó al muerto, no está buscando, sino que tuvo una revelación en este sentido. Y vamos a ir paso por paso. Entonces, tal práctica está completamente prohibido por la Torah. Invocar a los muertos, ir a consultar a los muertos, buscar algún medium, algún tipo de persona que haga ese tipo de prácticas y consultarle a ese tipo de personas para que invoque a los muertos, eso está prohibido, es Avodah Zará y está completamente prohibido por la Torah. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, en la transfiguración, los talmidim no fueron a invocar a Moshe y Eliyahu. No fueron a buscarlos ni siquiera. No hay un ritual, no hay ningún tipo de medium. No hay un inquirir. Lo que hay es una revelación. Lo que hay es una manifestación donde se presentan dos personajes importantes. Elías y Moshe Rabbeinu. Que por cierto, de los dos personajes hay cierto tipo de misterio con respecto a su muerte. Por ejemplo, con respecto a Eliyahu Hanabí, todos sabemos que fue subido en una merkabá al cielo, en una carroza de fuego. ¿Ok? Fue subido en una carroza de fuego. En el caso de Eliyahu Hanabí. No se dice, la Tanaj no dice que Eliyahu murió. ¿Ok? Sino que dice que Eliyahu fue subido al cielo en una carroza de fuego. ¿Ok? En el caso de Moshe Rabbeinu, aunque sí se dice en la Torá que Moshe Rabbeinu murió, sin embargo hay un secretismo allí con respecto al lugar de sepultura de Moshe Rabbeinu. Pero independientemente de eso, no vemos ningún tipo de invocación. No vemos ningún tipo de inquirir ni de consultar. Lo que estamos viendo aquí en lo que se llama como la transfiguración de Yeshua es la aparición, la revelación de dos personajes
que se rebelaron sin ser invocados y sin ser llamados, sino como parte de una revelación divina. ¿Es eso ajeno al judaísmo? La respuesta es no. Eso no es ajeno al judaísmo y vamos a mostrar varias evidencias, ¿ok? Aquí tengo algunos textos talmúdicos donde se habla de distintas revelaciones de Eliyahu Hanabí, que las voy a leer a continuación para cada uno de ustedes, ¿ok? Esto no es alejado del judaísmo, sino más bien el judaísmo manifiesta que en varias ocasiones Eliyahu Hanabí se ha revelado como un mensajero de parte del cielo para guiar al pueblo de Israel. No ha sido invocado, no ha sido consultado, no ha sido llamado a través de medium y a través de prácticas prohibidas de la Torá, sino que se ha revelado, se ha manifestado, tal como ocurrió en el caso con Yeshua. Por ejemplo, el primer caso, Berajot 3a dice: además de mencionar la importancia de las vigilias nocturnas, la Gemara cita una historia relacionada. Se enseñó en una baraita que Rabbi Yossi dijo una vez que estaba caminando por un camino cuando entró en unas ruinas, en las ruinas de un edificio antiguo, abandonado, entre las ruinas de Jerusalén para orar. Y noté que Eliyahu, de bendita memoria, vino, es decir, se le apareció, vino y me protegió la entrada y esperó allí hasta que yo terminara mi oración. Cuando terminé de orar y salí de la ruina, Eliyahu me dijo, con deferencia, como quien se dirige a un rabino: Shalom Aleichem, mi rabino. Le respondí: Shalom Aleichem, mi rabino y mi maestro. Y Elías me dijo: hijo mío, ¿por qué entraste a esta ruina? Y le dije: para orar. Y Eliyahu me dijo: debiste orar en el camino. Y entonces le dije: no pude orar en el camino porque tenía miedo de los viajeros me interrumpieran y no pudiera concentrarme. Y entonces Eliyahu me dijo: deberías haber recitado la oración abreviada, pero no haber orado en las ruinas. Entonces aquí vemos a Eliyahu manifestándose, revelándose. Lo mismo lo tenemos en Berajot, Tratado Berajot 29b, donde dice que la Gemara está hablando acerca de la Tefilá Hader, la oración del viajero, y entonces nos cuenta de una aparición. Dice así: cuando se le apareció el profeta Eliyahu a Rav Yehudá, hermano de Rav Salah Hasidá, y le dijo: no te enojes y no pecarás, no te emborraches y no pecarás, y cuando emprendas un viaje, consulta con tu Creador y luego emprende el viaje. Entonces aquí vemos una vez más en el Tratado Berajot 29b a Eliyahu Hanabí revelándose. Nadie lo invocó, nadie lo clamó, es visto como una revelación de Eliyahu que fue para enseñarle algo al pueblo. Otras citas que brevemente les doy, no las voy a leer porque tengo el tiempo un poquito medido: Baba Mexiá 59b y Sanedrín 98. ¿Ok? Gracias Moshe, Ribono Shelolam te bendiga. En todas estas citas vemos a Eliyahu Hanabí revelarse. No fue invocado, no fue clamado, no fue inquirido. Se reveló Eliyahu Hanabí, y esa revelación causó que fuera visto como un mensajero enviado por Dios para enseñarle ciertas cosas a nuestro pueblo. ¿Ok? En el caso de Moshe Rabbeinu también tenemos algunas enseñanzas con respecto a ciertas revelaciones de Moshe Rabbeinu. Por ejemplo, el Talmud cuenta una enseñanza, y está en Menachot 29b, que Moshe Rabbeinu una vez le pidió a Hashem visitar a los hijos de Israel. Gracias Moshe, Ribono Shelolam te bendiga, cumpla siempre los deseos de tu corazón. Se le reveló, visitó a Israel, y dice que vino en los días de Rabbi Akiva, y que Moshe Rabbeinu vio que la gente iba a un sitio y lo siguió y se metió allí.
Y resulta que era una clase de Torah de Rabbi Akiva. Y Moshe Rabbeinu estaba allí y dice que no entendía nada de lo que se estaba diciendo. Y Rabbi Akiva explicaba y explicaba. Y Moshe Rabbeinu no entendía. Y dijo, ¿será que Hashem se equivocó? ¿Será que me envió a otro lugar? ¿Será que este es otro pueblo? Y dice que al final Moshe Rabbeinu se consoló y entendió que estaba en Israel, porque Rabbi Akiva terminó su enseñanza diciendo, bueno, todo esto es halajá le Moshe mi Sinai. Todo esto es halajá de Moisés desde el Sinai. Entonces aquí vemos una aparición de Moshe narrada en el Talmud, en el Tratado Menachot 29b. ¿Okay? Y tenemos incluso una historia del Arizal, donde el Arizal quiso revelarles algunos secretos importantes a sus talmidim, los llevó a la sinagoga, comenzó a hacer un servicio de la Torah con sus talmidim, y a la hora de llamar a los lectores de la Torah, comenzó a llamar a los patriarcas de Israel. Llamó a Abraham Avinu, Likroja Torah, y dice que se abrió la puerta de la sinagoga, entró Abraham, y todo el mundo se quedó así. Y así fue llamando a Yitzhak, fue llamando a Jacob, fue llamando a Aarón Jacob, fue llamando a Moshe Rabbeinu. Y dice que al final llamó como séptimo olín, llamó a David Hamelech. Y David Hamelech entró danzando y bailando. Y un talmid no aguantó la alegría y se rió. Y la revelación se desapareció por causa de haberse reído. Entonces, nada de esto es visto como Abodá Zará, porque no hay un medium, no hay una invocación, no hay una manera, sino que estamos dentro del concepto de revelación. El concepto de revelación. Por lo tanto, la transfiguración de Yeshua no lo podemos ver como algo contrario a la Torá, ni contrario al judaísmo, porque lo que está ocurriendo ahí es una revelación. Nadie los invocó. Se revelaron con un propósito, demostrar, en este caso, según nuestra tradición, la grandeza de Mashiach. ¿Ok? Y esto es importante. Bueno, tengo que retirarme, señores. Creo que tocamos la mayoría de los aspectos. Ribono Shalom les bendiga, cumpla los deseos de su corazón para bien, para vida y para paz. Y este video estará disponible en YouTube, en nuestro canal de Eshmain TV esta tarde con la ayuda del cielo. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones.